Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, acá renegando con el internet que no anda bien. Creo que ahí está funcionando. Ya me fijo si me puedo conectar de la computadora porque para mí es más cómodo la computadora. Debe ser por la lluvia, profe. Debe ser. No, pero ya de ayer que no anda muy bien acá en la casa. A ver, yo creo que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Bueno, ya está, ya me pude conectar con la computadora. Hoy tenemos que ver muchos ejercicios, muchos, que la clase pasada que he tenido el viernes no hemos llegado a ver todo, porque yo creo que se han marcado ejercicios de más. Así que, bueno, hoy vamos a tratar de avanzar rápido para que puedan llegar a ver si podemos terminar todo lo que teníamos marcado. Y en todas las clases ha pasado lo mismo, no solamente pasó en la mía, conversando con mis compañeros, claro, se han marcado ejercicios de más, entonces no se ha llegado con el tiempo. Bueno, en el día de hoy tenemos que ver ya la última parte de complejos, que iría del ejercicio del 14 al 24. ¿Sí? Vamos a comenzar con el 15. A ver. Esperen que no puse a grabar. ¿De complejos, profe? Sí, de complejo sería el práctico 2, que ya sería el último práctico que vamos a ver ahora en las clases, porque ya la próxima clase ya es de repaso, que van a ser los días jueves y viernes, ya previos al parcial. O sea, este jueves. Sí, eso es lo que vi. Lo que pasa es que vi que el cronograma que pusieron están mal las fechas. Creo que dice del semana del 7 al 14 y sería la del 14 al 18. Jueves y viernes serían las clases de repaso. Hoy sería la última práctica con números complejos. Y ya las otras son de repaso, quiere decir que son de consulta. ¿Sí? Ustedes van a ir con las dudas que tienen de todas las prácticas anteriores. ¿Nos tenemos que unir a alguna clase de usted? Y no es obligatorio, esas son clases de consulta. Ustedes deciden si tienen alguna duda, pueden participar y pueden preguntar. Lo ideal es que ya vayan con los ejercicios precisos, con las dudas concretas, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, comencemos con el número 15. En el ejercicio 15 dice, determina el conjunto de los números complejos z tales que. Entonces tenemos que determinar los z complejos tales que cumplen que z más z conjugado es igual al módulo de z. Bien. Para resolver este ejercicio necesitamos saber algunas propiedades u observaciones de los conjugados de un complejo. Bien. Por ejemplo, z más z conjugado, había una observación donde z más z conjugado es igual a 2 veces la parte real
de z. ¿Bien? Ahora, si yo al z, a este complejo, lo propongo como a más bi, acá está dado en la forma binómica, ¿bien? Y yo propongo como z igual a más bi, donde yo sé que a y b son reales e i es la unidad imaginaria. Entonces, si z más z conjugado de z, la parte real de z era a, es decir, que esta suma es igual a 2 veces a. ¿Bien? Le vamos a poner acá por estrella. Esto sería igual a 2 veces a, bien, que la parte real de z. Y esto es igual, ahora, el módulo de un complejo, ¿a qué era igual? El módulo de z era igual a la raíz cuadrada de la parte real elevado al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. El módulo es una longitud, es la longitud del radio vector. ¿Bien? Entonces, si es una longitud, es un número real. O sea que esto era igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Bien? No se ve nada, hoy no sé por qué. Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Bien? Entonces, si yo elevo al cuadrado miembro a miembro, esto me va a quedar 4a cuadrado igual, y acá ya seguiría, esta raíz me quedaría igual a a cuadrado más b cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo en este caso voy a despejar b al cuadrado. Entonces, al despejar b al cuadrado, me va a quedar que es igual a 3a cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo 4a cuadrado menos a, me va a quedar 3a cuadrado. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer acá en este caso, vamos a despejar b y lo vamos a dejar en función de quién, de a. Si yo aplico raíz cuadrada miembro a miembro, esto me quedaría que b es igual a más menos la raíz cuadrada de 3 por el valor absoluto de a. ¿Bien? Pero yo no le escribo el valor absoluto, ¿por qué? Porque ya tengo los signos más y menos que me indicaban el valor absoluto. Porque cuando aplico raíz acá me quedaría b en valor absoluto. Y es por eso que aparecen el más y el menos. ¿Bien? Entonces, esto me dice que la parte imaginaria es siempre igual a más menos raíz de 3 por a. ¿Bien? Entonces, con este dato voy a armar el conjunto solución, porque a mí me piden el conjunto solución. ¿Bien? Entonces, el conjunto solución, ¿quién es? Es el conjunto de todos estos complejos a más bi es el conjunto de los a más bi, tal que, esperen, acá tengo que poner a más bi complejos. Acá. Complejos tales que b es igual a más menos, bueno, ahí tendría que entrar todo esto, más menos la raíz de 3a. Y cierro el conjunto. ¿Bien? Entonces es el conjunto de todos los a más bi complejos tales que b es igual a más menos raíz de 3 por a. ¿Bien? Entonces,
cuando la parte imaginaria sea igual a más raíz de 3 por A o sea igual a menos raíz de 3 por A, se cumple esta condición que z más z conjugado es igual al módulo de z. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos con el ejercicio 16. En el ejercicio 16 vamos a trabajar con Z4. Bien, porque con Z5 está resuelto en la página. Entonces vamos a resolver con Z4. Con Z4 vamos a encontrar el módulo, el argumento principal. También vamos a determinar el módulo y el argumento principal del opuesto, del conjugado e inverso. Bien. En el ejercicio 16 tenemos que Z4 es igual a menos 1 más raíz de 3i. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar el módulo y el argumento. Entonces, el módulo de Z4 es igual, por definición, es igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de la parte real, que en este caso es menos 1, elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que en este caso es raíz de 3, elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces me queda menos 1 elevado al cuadrado es 1, más la raíz de 3 elevado al cuadrado, que es 3. Entonces me queda 1 más 3, 4, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Bien, por lo tanto el módulo de Z4 es igual a 2. Entonces ya tenemos el módulo. ¿Qué me estaría faltando? Encontrar el argumento. Y el argumento, ¿cómo lo encontrábamos? También tenemos que utilizar la definición. ¿Qué vamos a hacer? Para encontrar el argumento, nosotros teníamos que armar un sistema con la función coseno y con la función seno. Y nosotros tenemos que el seno de phi, ¿quién va a ser? Phi será el argumento de z, y el seno de phi, ¿a qué era igual? A la parte imaginaria de z, que acá tengo que aclarar porque yo puse b, parte imaginaria de z, ¿bien? Sobre el módulo de Z4, que yo le voy a llamar ρ. Entonces acá voy a aclarar que el módulo es ρ, y acá tendría que aclarar que esto es igual a A más B. Bien, donde A en este caso es menos 1 y B es raíz de 3. Acá el coseno de phi es igual a A sobre ρ. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar B y ρ. Bien. Entonces me queda que el seno de phi es igual, B en este caso era raíz de 3 y ρ era 2. Y ahora tengo el coseno de phi, que es igual a A sobre ρ, y A es menos 1. Por lo tanto, esto me quedaría menos 1/2. Ahora, cuando la función seno
es igual a raíz de 3 sobre 2 y la función coseno es igual a 1/2. Algo que tenemos que observar acá antes de continuar es que el seno es positivo y el coseno es negativo. Si el seno es positivo y el coseno es negativo, ¿en qué cuadrante estaríamos? El segundo. En el primero. Para que esté en el primero, ambos tienen que ser positivos. En el Como acá hay segundo. uno que es negativo, que en este caso es el coseno, estaríamos en el segundo cuadrante, ¿bien? Ah, profe, disculpe, Entonces, no vi que era -1. Pensé que era 1. sí, menos media que la puse cerca de la línea de fracción. Entonces estamos en el segundo cuadrante, ¿bien? Bueno, voy a hacer un pequeño gráfico acá en el costado para que utilicemos una reglita para que vayamos más rápido con esto de encontrar el argumento, ¿bien? Porque va a pasar que en algunos casos van a tener los dos negativos o el seno negativo y el coseno positivo y no van a saber, por algunos van a saber cómo resolverlo y otros no. ¿Bien? Entonces, para que todos lo sepamos, vamos a hacer un pequeño machetito con esto de los cuadrantes. Acá tenemos el primer cuadrante. Cuando el seno y el coseno son positivos, cuando el seno es positivo y el coseno es positivo, no tenemos ningún problema. O sea, el ángulo que encontremos será el argumento principal. ¿Bien? Ahora, cuando tenemos la función coseno, que nos está pasando ahora, el coseno del seno positivo, estamos en el segundo cuadrante, y lo que tenemos que hacer es, para encontrar el argumento principal, recuerden que la notación de argumento principal es con A mayúscula. Para encontrar el argumento principal de ese complejo, será igual a pi menos phi, que phi va a ser el ángulo que voy a encontrar acá. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, phi tiene que ser pi sobre ¿cuánto? Pi sobre Sobre 3. ¿Pi sobre Sobre 3. cuánto? Sobre 3. 3. Ahora, sí, pi sobre 3. Bien, en este caso, pi va a ser pi sobre 3. Pero fíjense que si es pi sobre 3, estaríamos en el primer cuadrante y no corresponde con lo que yo tengo acá. Entonces, para dar el argumento principal, yo tengo que hacer pi menos ese ángulo que encontré, y ahí yo encuentro el argumento principal que va a caer en el segundo cuadrante como tiene que ser. ¿Bien? Entonces, el argumento en realidad principal, en este caso, para que lo terminemos acá, el argumento principal de Z4 va a ser pi menos pi sobre 3. Profe, ¿puede bajar la cámara? Sí. ¿Bien? Entonces acá yo tendría pi menos pi sobre 3 y ese va a ser el argumento de Z4. Bueno, ahora continuamos con el machetito, ya hemos encontrado qué pasaba en este caso. Ahora, en el tercer cuadrante van a tener el coseno y el seno negativos, ¿sí? Los dos van a ser negativos, entonces para encontrar el argumento principal, lo que voy a hacer aquí es hacer pi más el ángulo que yo encuentre de esta relación, ¿bien? Y cuando yo tengo que el coseno es positivo y el seno negativo, y el argumento principal phi. ¿Bien? Bueno, este machetito es lo que vamos a usar
en general para encontrar los argumentos. ¿Bien? Entonces, phi, como yo lo había planteado que era igual al argumento de Z4, no es el argumento principal, ¿sí? Es el ángulo que me ayuda a encontrar el argumento de Z. El argumento principal de Z4 será pi menos pi sobre 3. Y eso me devuelve 2pi sobre 3. ¿Bien? Bueno. Entonces, el argumento principal de Z4 es igual a 2pi sobre 3. Con estos datos, con el módulo y el argumento, yo ya puedo escribir a Z4 en la forma exponencial y en la forma trigonométrica polar. ¿Bien? O polar, perdón. Entonces, lo vamos a escribir ahora. Voy a borrar esto que ya tenía. Voy a dejar el Z4, el módulo es 2, y el argumento que encontré era 2pi sobre 3. ¿Bien? Espera un segundito, chicos. Hola. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa, Mirta? Sí. Sí, he visto. Sí, me he vuelto a poner el día jueves. El otro jueves yo no tengo problema. El problema lo tendría este jueves. Sí. Ah, bueno. Sí, porque después tengo que hablar con la Dina para que me cambie lo de los días martes para el día lunes, porque también me coincide. No, a mí me han puesto día martes. Todos me han puesto día. Claro, y ella sabe que mi declaración jurada es el lunes, miércoles y viernes. Sí. No los ha puesto, pero no hay examen presencial ahora. Sí, no lo ha corregido el WhatsApp. No hay presencial. Bueno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Nos vemos, besito. Bueno, entonces como ya habíamos encontrado el módulo que era 2 y el argumento que era 2pi sobre 3, lo podemos escribir al Z4 que lo teníamos en la forma binómica, ya lo podemos escribir en la forma exponencial. Entonces, esta sería la forma exponencial. Fíjense que aparece el módulo ya lo subo acá. Aparece el módulo multiplicado por el exponencial elevado a la i, y acá iría el argumento principal, o si no es el principal, el argumento que tenga. Porque recuerden que el argumento principal, yo hablo del argumento principal y no les dije que el argumento principal siempre, el argumento principal de un complejo es mayor o igual que 0 y menor que 2pi. Bien, si no está comprendido en esta franja, no es argumento principal. Si se pasa de 2pi, ya deja de ser argumento principal, y si es negativo, también deja de ser argumento principal. Bien, en este caso, fíjense que está comprendido entre 0 y 2pi, entonces es el argumento principal. Ya una vez que lo tengo escrito en la forma exponencial, también lo puedo dar en la forma trigonométrica o polar. ¿Por qué? Porque conozco el módulo, y acá iría multiplicado por la suma de las funciones seno y coseno. Fíjense que el coseno aparece, esto sería, si yo hago la distributiva, quiero que vean una cosa, si yo hago la distributiva,
Si yo hago la distributiva, esto es la parte real del complejo que me tiene que dar -1. Y esto sería la parte imaginaria que me tiene que dar raíz de 3. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace la función seno y coseno en este caso. Nos sirve para encontrar la parte real del complejo y la parte imaginaria. Pero ¿cuándo la encontramos? Cuando multiplicamos con el argumento, ¿sí? Tiene que estar multiplicado por el argumento. Si a ustedes le dicen escriban la forma trigonométrica polar, va esto. Módulo por las sumas de las funciones seno y coseno. Y fíjense que el argumento siempre tiene que ser el mismo, no pueden tener distinto argumento. ¿Bien? Y otra cosa, siempre tienen que ser positivas. Si hay un signo menos acá, no está en la forma trigonométrica. O si hay un signo menos acá, tampoco lo está. Porque nosotros sabemos que el módulo es siempre positivo, entonces no me puede aparecer un signo menos. ¿Bien? Bueno. Bueno, ya está escrito en las dos formas, ahora vamos a encontrar el opuesto, el inverso y el conjugado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el opuesto. El opuesto de Z4 es menos Z4. Esto sería igual a -1 por Z4, que yo lo voy a escribir acá, al Z4 en la forma ya exponencial. Yo recién estaba diciendo que cuando me aparece un signo menos acá en el módulo, deja de ser algo correcto. ¿Por qué? Porque no puede haber un módulo negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este -1? Yo este -1 lo voy a escribir como un complejo en la forma exponencial. Entonces, yo a -1 lo voy a escribir en la forma exponencial. El módulo de -1, ¿cuánto será? 1. 1. Bien. Ahora, para escribirlo en la forma exponencial, tiene que aparecer el exponencial con su respectivo argumento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y bueno, tengo que encontrar con la función seno y coseno el argumento de -1. Ahora yo les voy a mostrar que gráficamente es mucho más fácil. Ahora, pero si están en un parcial, ustedes tienen que encontrar analíticamente, ¿bien? Gráficamente, -1 estaría acá sobre la recta, sobre el eje real, perdón. Y fíjense qué ángulo tiene. Es un ángulo de pi. Bien. Entonces, el ángulo, o el argumento principal, perdón, de -1 sería ¿cuánto? Igual a pi. Por lo tanto, la forma exponencial del complejo -1 sería igual a 1 por el exponencial elevado a la i pi. Bien. Entonces, ese resultado es lo que voy a usar y voy a reemplazar donde me aparece -1. Voy a escribir este -1 como 1 por e a la i, acá no escribe bien, por e a la i pi. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero trabajar como producto de dos complejos en la forma exponencial. Acá iría un 2, e a la i 2pi sobre 3. Cuando yo tenía el producto de dos números complejos en la forma exponencial, lo que hacía era multiplicar los módulos, que en este caso tengo 1 por 2. Esto sería 2. Y con los argumentos que hacíamos, los sumábamos. Entonces voy a sumar, en este caso, pi más 2pi sobre 3. Y eso me da 5pi sobre 3. Bien. Entonces,
menos Z4 en la forma exponencial sería igual a 2 por E a la I 5pi sobre 3. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo miro, lo comparo con Z4, los módulos siguen siendo lo mismo. Y está bien, porque cuando yo tenía un complejo y buscaba lo opuesto, el módulo tiene que seguir siendo el mismo, o sea, porque la longitud es la misma. Lo que va a variar en este caso es el argumento. ¿Y cuánto va a diferir del argumento que yo tenía inicialmente? Va a diferir de pi. ¿Por qué? A ver, veamos. Supongamos que yo tenga acá un complejo Z. Bien, lo voy a marcar el radio vector para que sea más fácil de ver. Este es el radio vector de Z y este es el complejo Z, que este puntito, recuerden, se llamaba A fijo. Si yo busco lo opuesto, ¿recuerdan de vectores? Si este estaba en el primer cuadrante, este tiene que estar en el tercero. Este sería menos Z. Acá hay un menos adelante. Este sería lo opuesto de Z. Y fíjense cuál es la diferencia en los argumentos. Si el argumento de Z era phi, le tendría que sumar pi y obtengo el argumento de menos Z. ¿Qué es lo que hice acá? Sume pi. Pi más 2 pi sobre 3. ¿Bien? Eso ustedes lo tienen en la teoría, ¿bien? Que el argumento de menos Z es igual al argumento de Z más pi. ¿Bien? Y el módulo, el mismo, porque el módulo de Z es el mismo que el módulo de menos Z. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen que buscar el opuesto, pueden hacer todo esto o directamente usar el resultado que el argumento del opuesto de un complejo es igual al argumento de Z más pi. ¿Bien? Bueno, vamos a buscar ahora era lo opuesto, ahora el conjugado y también hay que buscar el inverso. Si hay algo que no esté claro, van preguntando, por favor. Bueno. Ahora si yo busco el conjugado de Z4, esto es igual que el conjugado de este complejo. Bien. Ahora, el conjugado, así es que cambia el módulo. ¿Me modificaba el módulo? Se sigue manteniendo el mismo, ¿sí? Sigue siendo el mismo módulo. Ahora lo que me va a cambiar este conjugado es en la función exponencial, porque recuerden que si yo lo paso ahora a la trigonométrica, porque ahora no me conviene trabajar ya con la exponencial, lo vamos a pasar a la trigonométrica a esta expresión. Esto me quedaría el coseno de 2pi sobre 3 más i seno de 2pi sobre 3 y todo esto conjugado. Bien, esto sería
la parte real, y esto sería la parte imaginaria, porque fíjense que hay una unidad imaginaria. Y en el conjugado la parte real seguía siendo la misma, lo que cambiaba era el signo de la parte imaginaria. Entonces acá me quedaría menos y seno de 2pi sobre 3. Ahora sí me aparece un signo menos, entonces no puede ser esta la forma trigonométrica o polar del complejo del conjugado de Z4. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar algunos conocimientos de las funciones trigonométricas para poder dejar el seno y el coseno positivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una de las posibilidades es fijarse, bueno, el coseno es positivo y el seno es negativo, y bueno, ¿en qué cuadrante estaría? Si yo tengo coseno positivo y seno negativo. En el cuarto. Bien, esto estaría en el cuarto cuadrante. Entonces, si está en el cuarto cuadrante, ¿se acuerdan con el machetito que teníamos? ¿Qué hacíamos? Es 2pi menos el ángulo. Bien, entonces en vez de tener esto negativo, yo directamente voy a reemplazar este ángulo por 2pi menos 2pi sobre 3. Y acá pondría más y seno de 2pi menos 2pi sobre 3. Bien, esa es una posibilidad. Lo voy a dejar escrito acá en un costado. Vamos a hacer esa recta. 2pi menos 2pi sobre 3. Y esto es igual a 4pi sobre 3. Bien. O sea que este ángulo, el ángulo en realidad, el argumento del conjugado tendría que ser 4pi sobre 3. Bien. Usando ese machetito que teníamos. Otra opción es, ¿qué es lo que pasa? Que la función seno, si yo tengo, por ejemplo, menos seno de phi, es lo mismo que el seno de menos phi. ¿Bien? Y el coseno de phi es lo mismo que el coseno de menos phi. La otra posibilidad que tenemos es, como acá me parece menos seno de un ángulo, es reemplazarlo por más seno del ángulo negativo. ¿Bien? Haciendo eso tendría que llegar al mismo resultado que tengo yo. Vamos a hacer eso. O sea, si este era phi, si yo reemplazo con esto, me tiene que quedar el coseno de menos phi. Acá tendría que quedar el coseno de menos 2pi sobre 3. Más y seno, ahora sí va más, ¿por qué? Porque acá yo tengo menos el seno de phi, que lo voy a reemplazar por el seno de menos phi. Menos phi sería menos 2pi sobre 3. Y ahora yo tengo que ambos son positivos con el mismo argumento. ¿Bien? Ahí sí estaría dado el complejo, el conjugado Z4 en la forma trigonométrica o polar. Bien, porque los dos son positivos y tienen el mismo argumento. Pero no está en el argumento principal. Si a mí me piden el argumento principal, tengo que dejarlo en el principal. Esto ya no puede ser negativo. Y para encontrar el principal, cuando yo tengo acá algo negativo, ¿qué es lo que hago? Le sumo 2pi. Me va a quedar 2pi menos
2pi sobre 3. Más y seno de 2pi menos 2pi sobre 3. Bien, y si yo hago esta diferencia, me va a quedar 4pi sobre 3, que era lo que también había deducido con la otra reglita esa, con ese machetito que era más práctico, digamos, más fácil. Entonces acá me quedaría 2 por el coseno de 4pi sobre 3. Y ahora sí, la función seno y coseno siguen siendo positivas y el argumento también es positivo y es principal. Eso en el caso de que le pidan argumento principal, ¿no? Si no le pedían principal, lo podrían haber dejado así directamente negativo. ¿Bien? Profe, nosotros Entonces, de la dos. ¿cómo? ¿Lo podemos hacer directamente de la primera forma que nos dijo, en vez de hacer eso? Sí, sí se puede. Ustedes tienen que hacer el análisis acá, tienen que indicar en qué cuadrante están, y ahí pueden justificar eso de decir 2pi menos este ángulo. Gracias, profe. ¿Bien? Bueno. Entonces, en conclusión, el conjugado de un complejo que tiene el mismo módulo, en este caso de Z4, y el argumento es el opuesto. Entonces, si me piden el conjugado de un complejo, voy a escribir el mismo módulo, y acá en el argumento lo que voy a hacer, si yo tenía 2pi sobre 3, voy a decir que es menos 2pi sobre 3, que es lo que obtenía acá. Si me piden el argumento principal, ¿qué tengo que hacer? Restar, pues no es restarle 2pi, es sumarle 2pi, ¿sí? Es 2pi menos el ángulo que yo tenía acá. ¿Bien? Bueno, ya hemos encontrado entonces el conjugado. Ahora faltaría encontrar el inverso. Bueno, a ver. Para encontrar el opuesto, acá el opuesto lo que va a cambiar va a ser el módulo. Si a mí me piden el opuesto, no, perdón, el inverso de Z4, esto es lo mismo que este complejo Z4 elevado a la menos 1. Lo que vamos a usar es el resultado de la potencia enésima. ¿Se acuerdan que ustedes tenían Z elevado a la n? ¿Qué hacían con el módulo? Lo elevaban al exponente que tenían. En este caso yo tengo a la menos 1, entonces me va a quedar 2 elevado a la menos 1 por e a la i, y acá tengo que utilizar el resultado potencia de potencia. Potencia de potencia se multiplican, entonces me quedaría menos 1 por 2pi sobre 3. Esto me quedaría menos 2pi sobre 3. Bien. Y esto me quedaría, que es igual, lo voy a continuar acá, a 1 medio por e a la menos i 2pi sobre 3, o si lo quieren poner el signo menos acá mejor, menos 2pi sobre 3. Bien, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a repetir, acá cuando el argumento es negativo no es el principal,
Si en el caso de que me piden el argumento principal, entonces yo tengo que hacer 2pi menos este ángulo. Este sí es el argumento del inverso, pero no es el principal porque es negativo. ¿Bien? Esto me quedaría que es igual a 1/2 por e a la i elevado a la 2pi menos 2pi sobre 3. Y eso era 4pi sobre 3. Entonces, z4 elevado a la menos 1 es igual a 1/2 por e a la i 4pi sobre 3. Y ahí sí está dado el complejo con su argumento principal. ¿Bien? Entonces, lo que cambia en el inverso es el módulo. Tenemos, si antes teníamos 3, ahora vamos a tener 1/3. Si teníamos el 2, en este caso tenemos 1/2. ¿Y qué es lo que pasa con el argumento? El argumento se vuelve negativo. En el caso de que hubiéramos tenido un argumento como en este caso, que era positivo, al multiplicarse por menos 1 queda negativo. ¿Bien? Si me piden el argumento principal, ¿qué hago? Le sumo 2pi, me va a quedar 2pi menos 2pi sobre 3. Y ahí sí estoy dando el argumento principal. Bueno. Ahora pasemos con el ejercicio, el 18. Tenemos que hacer el apartado C y el apartado E. Bueno, el ejercicio 18. La subo la cámara. El apartado C. Yo tengo que el módulo de Z es menor o igual que 4. Y el argumento de Z es igual a pi sobre 3. ¿Bien? ¿Qué nos pide el ejercicio? Es representar gráficamente los complejos Z que verifiquen que el módulo es menor o igual que 4 y el argumento es igual a pi sobre 3. ¿Qué es lo que está fijo en este caso? Lo que estaría fijo es el argumento. El argumento es pi sobre 3 y no puede ser otra cosa. Lo que sí está variando en este caso es el módulo de Z. ¿Bien? El módulo era la longitud del radio vector. ¿Bien? Vamos a hacer una cosa. Si yo a Z lo propongo como A más BI, el módulo de Z, ¿se acuerdan que era la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado? Y esto dice que es menor o igual que 4. Bien, esto es por la definición de módulo. Ahora, si yo a esta desigualdad le elevo al cuadrado en ambos lados, esto me va a quedar A cuadrado más B cuadrado menor o igual que 16. ¿Bien? Si yo en vez de mirar esta desigualdad lo veo como un igual,
Me va a quedar a cuadrado más b cuadrado igual a 16. Y en cónica, ¿qué representaba esto? La circunferencia. Una circunferencia, ¿sí? En este caso centrada en el origen, que como ya no estamos en el plano real, estamos en el plano complejo, sería centrada en el complejo 0, y con un módulo, o con un radio, perdón, porque estamos diciendo que una circunferencia con un radio igual a 4 o menor o igual que 4. ¿Bien? Eso para que veamos cómo lo vamos a graficar. Yo tengo acá el plano complejo, acá tengo el eje real y acá tengo el eje imaginario. Entonces yo estoy viendo que el módulo, al decir que es menor o igual que 4, estoy diciendo que son los complejos que se encuentran en esta circunferencia. Dice centrada en el 0 con un radio menor o igual que 4. Entonces voy a marcar 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, y acá tengo que hacer lo mismo. Entonces con esto, bueno, está medio feo. Acá yo tendría que graficar una circunferencia, ¿bien? Donde el radio tiene que ser 4. Ahora, veamos una cosita. Acá me dice que el módulo es menor o igual que 4. Entonces, puede estar acá en esta circunferencia o puede estar ¿dónde? Dentro. Puede ser cualquiera de los de acá menos el 0. ¿Por qué? Porque acá en 0 no está definido el argumento. Bien, entonces acá no lo puede tomar. Al z igual a 0 no lo puede tomar. Pero sí puede tomar cualquiera de estos puntitos. Y ahora a esta condición le vamos a agregar que el argumento es igual a pi sobre 3. O sea que ya vamos a comenzar a achicar este conjunto, ya no van a ser cualquiera de los que estén acá. Van a ser los que cumplen también con esto. El argumento es igual a pi sobre 3. ¿Bien? Por acá sería pi sobre 3. Bien. Entonces, el conjunto que me va a quedar marcado en mi gráfica va a ser abierto en 0. Puede ser cualquier punto de este segmento, incluido al que tenga módulo igual a 4. Bien, entonces en este caso nuestro conjunto solución, es decir, que cumple con estas dos condiciones, es este pedazo de segmento, que sí toma este extremo, que es cuando el módulo es igual a 4, pero no toma cuando z es igual a 0. Bien, y este segmento cumple con las dos condiciones, que el módulo, perdón, que el argumento es pi sobre 3 y que el módulo es menor o igual que 4. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿No se ve el color? No. Bueno, ese sería el colorcito, ¿ven? Pintado ahí. Bueno. Vamos con el apartado E. Ahora tenemos otro caso. Es similar a esto también. Ahora me dice que el módulo de z al cuadrado
¿sí? Ya no me dicen el módulo de z, me dicen de z al cuadrado. Entonces necesitamos, para poder graficar, necesitamos conocer el módulo de z, no de z al cuadrado. Acá tenemos que el módulo de z al cuadrado es igual a 16 y el argumento principal, porque acá dice, tiene una A mayúscula, entonces está hablando de argumento principal. El argumento principal de z es mayor o igual a 3pi sobre 4 y menor que 4pi sobre 3. Bien, tenemos que graficar este conjunto que tiene dos condiciones. Ahora veamos, el módulo dice que el módulo de z al cuadrado es igual a 16. ¿Qué vamos a hacer? Podemos aplicar propiedades acá. Yo sé que el módulo de z al cuadrado es lo mismo que el módulo de z por z. Lo que estoy haciendo es reemplazar el z cuadrado por z por z. Bien, esto es igual. ¿Qué puedo hacer? Esto yo sé que es lo mismo que el producto de los módulos. Bien, y esto es igual que el módulo de z elevado al cuadrado. Bien, antes ese cuadrado estaba dentro del módulo, ahora está fuera del módulo. O sea que esto es igual a 16. Por lo tanto, si yo despejo el módulo, quedaría que el módulo de z es igual a la raíz de 16, que en este caso es 4. Bien, entonces, con esta hipótesis, puedo decir que el módulo de z es 4. Entonces, esta es una condición importante, me está diciendo que el módulo es 4, no puede ser ni menor ni mayor, tiene que ser 4. Si el módulo tiene que ser 4, otra vez tendríamos que graficar esa circunferencia de radio 4. Y después agregar las condiciones del argumento. La voy a graficar hasta acá nada más, la circunferencia. Bueno, sí que la graficamos completa. Bueno. Entonces, con esta condición me dice que z tiene que estar en esta circunferencia. Bien, cumple con la condición que el módulo es 4. Pero ahora el argumento dice que está comprendido entre que es mayor o igual que 3pi sobre 4 y menor que 4pi sobre 3. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tengo que marcar este argumento. ¿Qué me dice? Que lo divida pi en 4 partes y tome 3 partes de esa. Bien. Entonces vamos a dividir a pi en 4 partes, y como yo tengo 3pi sobre 4, me quedaría este radio vector, acá. Acá sería el argumento 3pi sobre 4. Acá estaríamos en 3pi sobre 4. Bien, pero me dice que es mayor o igual, o sea que toma. ¿Qué tomaría? ¿Me toma este radio vector o me toma solamente este punto? Sí lo tomo. Lo toma el punto. ¿Y toma el radio vector? Fíjense que el módulo tiene que ser igual a 4. Si yo tomo por acá, es un módulo menor a 4. ¿Cómo? Tiene que ser 4. De intersectar este radio vector con la circunferencia, solamente me quedaría este puntito. ¿Bien? Entonces iría de este punto hasta ¿dónde? Hasta que el argumento sea
menor que 4pi sobre 3. A ver. Ahora tendría que dividirlo en 3 partes. Sí. Por acá estaría. 4pi sobre 3. Acá estaríamos en 4pi sobre 3. Bien. Pero acá, en estos puntos, el módulo ya no es 4, es menor a 4. Yo quiero que sea 4. Entonces, marco este punto. Entonces, los complejos que cumplen que el módulo es igual a 4 serían los que están acá, en este arco. Pero el arco este iría cerrado en 3pi sobre 4 y abierto, porque acá fíjense que dice que es menor que este ángulo. Entonces tomaría solamente este arco, cerrado en 3pi sobre 4 y abierto en 4pi sobre 3. Entonces sería solamente esto, y en esta curvita. Bueno, eso sería gráficamente. Ahora vamos con el ejercicio 20. Bueno, el ejercicio 20 dice, determine R y C pertenecientes a los reales. 20. ¿Se ve? Sí. Hay que determinar R, que es un real positivo, y el ángulo, sí, que pertenece a los reales. Cuando me dicen que pertenece a los reales, me están pidiendo un argumento, sí, que no es el principal. Si yo obtengo en todo lo que resuelva que este ángulo es negativo, lo dejo como está. Si a mí hubiera quedado negativo, tendría que dar el argumento principal. Como he dicho, perfecto. Si esto me daba negativo y me piden el argumento principal, ahí sí lo tendría que restarle las cantidades de vueltas necesarias para que me quede positivo. Bien. Como acá no hay ninguna aclaración de que sea argumento principal, podemos dar el valor que encontremos. Negativo, positivo, el que sea. Bien. Yo tengo 2 por R por E a la I, el ángulo sobre 2 igual a 3 por raíz de 3 menos 3i. Fíjense que en esta ecuación, ¿sí?, tenemos este complejo en la forma binómica y acá tenemos en la forma exponencial. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo al complejo. Acá nos conviene pasarlo a la forma exponencial. ¿Por qué? Porque yo al no conocer el ángulo, no lo puedo pasar a la forma binómica. ¿Sí? Entonces, sí o sí lo tengo que pasar a la forma exponencial. ¿Para qué lo voy a pasar a la forma exponencial? Porque después me va a quedar un complejo igual a otro y voy a poder hacer, voy a poder hacer una igualdad de complejos. ¿Bien?
Entonces, vamos a trabajar con este complejo, lo vamos a pasar a la forma exponencial. Entonces, eso lo voy a hacer por acá. Vamos a calcular el módulo de ese complejo. Esto me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz de 3 elevado al cuadrado, que eso es 9 por 3, 27. Más la parte imaginaria elevada al cuadrado, que es 3, o sea, me va a quedar 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a quedar la raíz de 36 y esto es igual a 6. Bien, por lo tanto, el módulo de este complejo, que le voy a llamar ρ directamente, el ρ es igual a 6. Bien, yo lo corro acá. Entonces, lo que hice primero es calcular el módulo. Es igual a 6. Ahora vamos a calcular el argumento. Para calcular el argumento, recuerden que tenemos que utilizar este sistema donde está la función seno y la función coseno. Donde el seno, ahora se le puedo llamar phi, es igual, ahora sería la parte imaginaria, que es menos 3, sobre el módulo, que es 6. Y el coseno de phi sería igual a la parte real, que es 3 raíz de 3, sobre el módulo, que es 6. Bien, acá se puede simplificar, me queda 3 sobre 6, esto es igual a menos un medio. Acá hacemos lo mismo, me quedaría que esto es raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es lo que pasa? Que acá el seno me queda que es negativo y el coseno es positivo. Entonces estaríamos en el cuarto cuadrante. Si estamos en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces el argumento, este le voy a llamar, para no utilizar todo este complejo, lo voy a llamar Z. Bien, el argumento de este Z, que es 3 raíz de 3 menos 3i, es igual a 2pi menos ¿cuánto? Menos pi sobre 6. ¿Pi sobre 6? Sí. Ya, Bien. 11 pi z. Entonces me queda que es 11 pi sobre 6. Bien. Y es así, 11 pi sobre 6 está en el cuarto cuadrante, por lo tanto es el argumento principal, ¿sí? Es mayor que 0 y es menor que 2pi. Entonces, ya tenemos el argumento de este complejo y tenemos el módulo, por lo tanto lo podemos escribir ya en la forma exponencial. Entonces, con estos datos vamos a reemplazar. El primer miembro sigue como estaba. Y ahora vamos a reemplazar este complejo, ¿sí?, en la forma exponencial. El módulo era 6 y el argumento es 11 pi sobre 6. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo decía que lo iba a pasar en la forma exponencial para hacer una igualdad de complejos, ¿bien? Entonces ahora, por igualdad de complejos en la forma exponencial, eso hay que aclarar que es en la forma exponencial, porque ¿se acuerdan cuando estaba en la forma binómica? Era la igualación de complejo, era la parte real igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Pero cuando hacemos igualdad de complejo en la forma exponencial, es distinto. Voy a igualar primero los módulos y tengo que armar un sistema, ¿no?, donde iguale los módulos y por otro lado iguale los argumentos.
Entonces me va a quedar 2R igual a 6, y por otro lado la igualdad de los argumentos. Pero cuando yo igualo acá los argumentos, a uno de ellos le tengo que sumar 2kπ. Porque en la igualdad de complejo, en la forma exponencial, siempre en los argumentos me parece sumado 2kπ. Bien, porque sabemos que hay un periodo de 2π en los complejos, ¿sí? Entonces acá lo que yo tendría que primero de esta ecuación despejar R y de esta despejar el ángulo que necesito. Y fíjense que el K es entero. Esta condición siempre la tengo que escribir. Si no escribo esto, estaría mal esta definición. Entonces de acá yo puedo sacar, voy a bajar la cámara, voy a seguir escribiendo abajo. De acá tendría que R es igual a 3, ¿por qué? Porque 6 dividido en 2 me da de 3, y acá lo que voy a despejar es este ángulo, por lo tanto voy a multiplicar por 2 toda esta expresión, y me va a quedar que el ángulo es igual, al multiplicar todo por 2, acá se va a simplificar con este 6, me va a quedar 11 pi sobre 3, más, y al multiplicar todo por 2, acá me va a quedar un 4 kπ, con K entero. Bien, entonces la solución sería esta. Solución era igual a 3, y psi igual a 11 pi sobre 3 más 4 pi con K entero. Bien, esta sería la solución. Y acá es donde aparece el problema en el caso de que me piden que este ángulo sea argumento principal. Si me piden que sea argumento principal, el ángulo que doy como solución tiene que estar entre 0 y 2π. Bien, que hay un ejercicio resuelto donde les enseñan ahí cómo encontrar el argumento principal. ¿Qué hacen? Le dan valores acá. Por ejemplo, si le doy valor 0, acá me queda 11 pi sobre 3. Y tengo que ver si ese ángulo se pasa o no de 2π. ¿Bien? Si se pasa, no es argumento principal. Entonces de ahí le comienzo a dar valores. Por ejemplo, negativos y positivos. Menos 1 y 1, 2 y menos 2, hasta ver que el argumento siempre quede comprendido entre 0 y 2π. Bueno, vamos con el ejercicio ahora. Con el 21. ¿Qué hora es? Espera. Bueno, voy borrando eso. El 21 del apartado A, el I, tenemos que hacer. Bueno, el 21 del apartado A, el 21 dice, dado Z1
Z2, Z3, hasta Z5, calcula y expresa el resultado en forma exponencial de. Nosotros vamos a hacer el apartado A y tenemos Z1 por Z2 elevado a la 16. Entonces, para encontrar a que es igual necesitamos conocer Z1 y Z2 y el resultado hay que darlo en la forma exponencial. Bueno, a ver quién es Z1. Ah, perdón, que subo la cámara. A ver. Z1 es igual a 1 más raíz de 3i. Y Z2 monopolio. Sí. Ahora hay que pasarlo todo esto a la forma exponencial. Menos coseno de 5pi sobre 8 más y seno de 5pi sobre 8. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que pasar Z1 y Z2 a la forma exponencial. Vamos a comenzar a ver, vamos a comenzar con Z2. Fíjense que acá el coseno y el seno son positivos, tienen el mismo argumento. Para que sea la forma trigonométrica, lo único que habría que cambiar es esto. No podemos tener un signo menos, porque acá iría el módulo siempre positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este menos, que en realidad es un menos 1, lo vamos a escribir en la forma exponencial. ¿Bien? Esto sería igual a menos 1. ¿Bien? Ya lo hicimos a ese. Menos 1, ¿se acuerdan? Que era igual, el módulo era 1 y el argumento era pi. Entonces, a este signo menos lo voy a reemplazar por como menos 1, que en este caso es 1 por e a la i pi. Y toda esta expresión lo voy a reemplazar por la forma exponencial. Esto es lo mismo que e a la i 5pi sobre 8. Bien. ¿Cómo Ese que era yo nomás. Profe, se cortó. se corta nomás? ¿Estamos bien ahí? ¿Todos? Yo creo que la profe se le desconectó directamente porque ni voz, no hay audio. Tienen tiempo. Tendrán que ser. Mira, podés hacer así. Podés decir 1,30 Vuelve. y busca una tecla que tenga así. Bueno, ¿a dónde quedó, chicos? Porque se corta. Elba, el micrófono. Gracias. Perdón. No, está bien, está bien. ¿Habíamos quedado acá?
¿Han visto eso? No sé en qué momento se ha cortado. Y sí, hasta ahí yo. Bueno, bien. Bueno, lo que hice fue reemplazar el -1, acá lo escribí en la forma exponencial, y a esta expresión coseno de 5pi sobre 8 más y seno de 5pi sobre 8 lo escribí también en la forma exponencial, que es e a la i 5pi sobre 8. Después lo que hice es hacer el producto de los módulos, que es 1 por 1, 1, y acá, ¿qué hacemos con los argumentos? Como hay un producto, se suman. Me queda pi más 5pi sobre 8, que es 13pi sobre 8. Bueno, ya tengo quién es Z2 en la forma exponencial. Es decir, que lo puedo reemplazar aquí. Yo lo voy a reemplazar y ya vamos a pasar Z1 también en la forma exponencial. Voy a escribir Z2, que es 1 por e a la i 13pi sobre 8. Bien, todo esto elevado a la 16. Falta pasar Z1 a la forma exponencial. Entonces, veamos. Tenemos que calcular el módulo de Z1 y el argumento. El módulo de Z1 es igual a la raíz cuadrada de la parte real, que en este caso es 1, elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que es raíz de 3 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1 más 3, que es 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Bien, ya tenemos el módulo. Ahora vamos a calcular el argumento. Para calcular el argumento tenemos que hacer este sistema donde el seno de phi es igual a la parte imaginaria, que en este caso es raíz de 3, sobre el módulo, que es 2. Y el coseno de phi es igual a la parte real, que es 1, sobre el módulo, que es 2. ¿Bien? Fíjense que son ángulos, el seno y el coseno son positivos, entonces estamos en el primer cuadrante, y está bien, ¿por qué? Porque si yo me fijaba en Z1, la parte real y la parte imaginaria eran positivas, entonces tiene que estar en el primer cuadrante. Por lo tanto, el argumento que yo encuentre de acá será el argumento principal, y que en este caso es pi sobre 3. ¿Bien? Esperen que ya me fijo si se ve. Bueno, el argumento dice que es pi sobre 3. Y el módulo es 2. Bien, entonces ya puedo escribir a Z1. Esto es igual que 2 por e a la i pi sobre 3. Ya corro la cámara otra vez. Lo voy a subir a la cámara. Bueno, entonces Z1 es lo mismo que 2 por e a la i pi sobre 3. Voy y reemplazo donde iba Z1. 2 por e a la i pi sobre 3. Bien, esto es igual, continúo acá, ¿no? Porque no tengo lugar allá. ¿Qué voy a hacer? Producto de módulos, 2 por 1, 2. Ah, no, esperen. Antes, acá tenía una potencia, no puedo hacer todavía nada. Lo voy a escribir a este como estaba. Me olvido de la potencia. Tengo acá un complejo elevado a la 16. ¿Qué hace este exponente? Hace que al módulo le eleve esa potencia. 1 elevado a la 16 sigue siendo 1. Y acá tendría potencia de potencia, se multiplicaría. Y me quedaría 13 pi sobre 8 por 16. Entonces ahí puedo simplificar el 16 con el 8. Bien, y esto me va a quedar 2 por e a la i pi sobre 3 por 1 por e a la i. Ah, perdón, a ver, acá iría el 2. Por e a la i 26 pi. ¿Qué pasa con este 26 pi? El 26 yo sé que es un múltiplo de 2.
Y como tengo 26pi, es un múltiplo de 2pi. Entonces significa que hay vueltas completas. ¿Sí? A ver, ¿qué significa de tener vueltas completas? Tener e a la i, 26pi es lo mismo que tener e a la i elevado a la 2pi. ¿Bien? ¿Por qué? Eso lo voy a escribir acá al costado. Voy a borrar eso que tenía. Porque ese Sí, profe, está claro eso. exponencial... Ah, bien. Entonces eso se reduce al 1. O sea que e a la i 26pi es lo mismo que e a la i a la 2pi elevado a 13. Elevado a la 13, ¿bien? Y esto es lo mismo que e a la i a la 0, y e a la i a la 0 era 1. Por lo tanto, este complejo es igual a 1. Entonces me quedaría solamente 2 por e a la i pi sobre 3. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Entonces profe. el resultado, buenísimo, el resultado de multiplicar z1 por z2 elevado a 16 es igual a 2 por e a la i pi sobre 3. Entonces tengo que ser muy observador cuando encuentre números naturales o enteros acá, ¿sí? Porque cuando son fraccionarios en general no son vueltas completas. Entonces por eso, si hay un número natural o un entero acá, me fijo si son múltiplos de 2pi, y yo ya sé que si es un múltiplo de 2pi es 1. Bueno, ahora sí podemos continuar con el otro ejercicio. ¿Qué hora es? Y media, estamos bien. Vamos a pasar al 22 para que podamos llegar. El 22 vamos a ver el apartado B. Bueno, a ver, el 22 dice, expresa en forma binómica los siguientes complejos. Se ve así. Yo tengo 1 más i por e a la i elevado a la 5 pi sobre 4. Ahora nos piden lo contrario de hace rato, ahora tenemos que pasarlo a la forma binómica. ¿Bien? Entonces, lo que habría que pasar a forma binómica sería este complejo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este i no tendría problema. Esto es lo que tendría que pasar a la forma binómica. Bien, entonces lo vamos a trabajar aparte a esto. Vamos acá a hacer unos cálculos auxiliares. Si yo tengo e a la i 5 pi sobre 4, esto es lo mismo que coseno de 5 pi sobre 4 más i seno de 5 pi sobre 4. ¿Bien? Ahora, 5 pi sobre 4. ¿A qué sería igual? Primero veamos en qué cuadrante estaríamos. Si yo a este 5 pi lo descompongo como 4 más 1, me va a quedar que está en el tercer cuadrante. Porque se pasa de pi, ¿cuánto? Pi sobre 4.
estaríamos por acá. Bien, y lo mismo me pasa con el seno. O sea que los valores del seno y coseno que me van a dar van a ser negativos. ¿Se entiende? Porque este ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces los resultados que yo encuentro acá van a ser negativos. ¿Y qué valores? Fíjense que este ángulo, para encontrar el valor del coseno en ese ángulo, es lo mismo que yo haga el coseno de pi sobre 4. Bien, si yo lo traslado a esto, al primer cuadrante, esto es lo mismo que pi sobre 4. Y si dudan, bueno, pueden hacerlo con la calculadora también, porque tienen esa posibilidad ahora. Y el coseno de pi sobre 4 era raíz de 2 sobre 2. Pero eso es el coseno de pi sobre 4. El coseno de 5 pi sobre 4 es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos en el tercer cuadrante. Pasa lo mismo con el seno. El seno también es raíz de 2 sobre 2. Bien, y también negativo. Bueno, entonces ya lo tenemos a esta exponencial en la forma binómica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces acá tengo 1 más i por esperen, yo lo hice muy fácil esto acá. La otra opción que tenían era escribir, a ver, no, esa es, disculpe, yo me confundí. Ahí nomás quedaría. Tienen que encontrar el coseno de este ángulo, ya está pasado a la forma binómica, yo estaba por hacer otra cosa. Bien, acá me quedaría i por este complejo que encontré, que era menos raíz de 2 sobre 2, menos i raíz de 2 sobre 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la distributiva acá este 1 sigue sumado, más, acá perdón sería menos por más, menos raíz de 2 sobre 2 y acá más por menos, y por i cuadrado por raíz de 2 sobre 2. ¿Se acuerdan? I cuadrado que valía menos 1, entonces vamos a reemplazar eso. Al quedarme menos 1 por menos, me queda positivo el raíz de 2. Y reordenando esta expresión, me quedaría que la parte real es 1 más raíz de 2 sobre 2. Y la parte imaginaria sería menos raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, este complejo en la forma binómica sería este resultado. Bien, 1 más raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2i. Bueno, vamos a poner ahora con ¿Está bien ahí, chicos, o alguna duda? Profe, no entendí bien por qué en el coseno tenía que ver raíz de 2 sobre 2. Porque, a ver, fíjate que acá pi en cuántas porciones lo dividen, en 4 partes. Si yo a pi lo divido en 4 partes, lo estoy dividiendo, me dan 45 grados. Bien. ¿Cuántos? A ver. Sí, es 45 grados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pasa? Que acá 5 pi sobre 4 está en el tercer cuadrante. A la hora del seno, ¿te acuerdas que en general lo pasábamos al primer cuadrante? Sí. Si yo lo paso al primer cuadrante, es pi sobre 4. Y el valor de coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Pero eso es cuando es el primer cuadrante. Pero acá como estábamos en el tercero, tiene que ser el valor negativo que obtenía antes. Será menos raíz de 2 sobre 2.
Ah, Son los valores conocidos que ustedes tienen del seno y coseno. Si no, la otra es directamente de calcular el ángulo, que acá tendrías 45 por 5. Y ahí calculas el ángulo, 225 creo que era. ¿Sí? sí, profe. Bueno, ahora sí vamos con el ejercicio 23. Bueno, a ver el 23. En el ejercicio 23 dice, determine los números complejos que satisfacen las siguientes ecuaciones. Y son ecuaciones complejas. Tenemos que determinar los z. Bien. En el apartado, vamos a comenzar con el c. En el c yo tengo z elevado a la 6 menos 4i elevado a la 3 menos 4. Bien, antes cuando nosotros teníamos ecuaciones en los reales, había ecuaciones que tenían o no solución. Ahora cuando tenemos ecuaciones complejas, siempre van a tener solución. ¿Sí? Sí o sí van a encontrar solución. Ahora, nos fijemos en el grado de esta ecuación. El grado, ¿se acuerdan que lo identificábamos con la mayor potencia, que en este caso es 6? O sea que es una ecuación de grado 6. Si es de grado 6, tengo que encontrar, sí o sí, tengo que encontrar 6 soluciones. Bien, sí o sí tengo que encontrar 6 soluciones. No pasaba como antes en los reales, que podía capaz que encontrar menos soluciones que el grado de la ecuación. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Fíjense que acá me aparece z a la 6 y acá z a la 3, y esos son los únicos z que intervienen en la ecuación. Antes, cuando estábamos con las ecuaciones reales, si me aparecía algo similar, como por ejemplo x a la 6 y x al cubo, yo podía hacer un cambio de variable. ¿Bien? Y ahora también lo podemos hacer, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Le voy a llamar x a z a la 3. ¿Bien? Si yo a x lo elevo al cuadrado, esto es lo mismo que z al cubo elevado al cuadrado, y eso es igual que z a la 6. ¿Bien? Entonces, donde yo tengo z a la 6 lo voy a reemplazar por x al cuadrado. Y esto me va a quedar x al cuadrado menos 4i por z cubo, que era x menos 4 igual a 0. Bien. Ahora este x es un complejo. Lo aclaremos acá si quieren para que no haya confusión. Bien. ¿Y cómo resolvíamos una ecuación cuadrática? Utilizábamos la formulita. ¿Se acuerdan de la ecuación cuadrática? Teníamos que x1, x2 era igual
a menos b, y en este caso b, acá este lo vamos a llamar b, el coeficiente de x al cuadrado era a, y el término independiente era c. Entonces, en esta fórmula yo tenía menos b, menos por menos más, me quedaría 4i. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado. O sea que me va a quedar menos 4i elevado al cuadrado. Menos 4i todo elevado al cuadrado. Menos 4a por c. Menos 4 por a, que en este caso es 1, por c, que en este caso es menos 4. Todo sobre 2 por a. Que era 1, entonces me queda todo 2. Vamos a lo de la raíz. Esto me quedaría 4i más menos. Fíjense que acá yo tengo un 4 al cuadrado 16 y al cuadrado es menos 1. Entonces me queda menos 16. Y acá yo tengo menos por menos más. 4 por 4, 16. Todo sobre 2 porque era 2. Bien. Entonces acá se va la raíz. Acá tengo la raíz de 0 en realidad porque menos 16 más 16 es 0. Luego, ¿qué me queda? Que x1 y x2 es igual a 2i. Pero, como era la solución de una ecuación cuadrática, significa que si obtuve una, esa es doble. ¿Bien? Y he llegado a la solución, no, porque todavía no sé quién es z. Esto era x, y x era igual a z cubo. Entonces ahora volvemos a lo que había planteado en un comienzo. Voy a correr la cámara, así se puede ver. Ahí está. Yo obtuve que x es igual a 2i. Y eso era igual a z cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo sé que esta era una solución doble. Acá hay una potencia, entonces esto lo tengo que pasar como una raíz. Y lo que vamos a usar es la definición de raíz enésima. Bien, voy a plantear la definición de raíz enésima. Le voy a plantear un costado. Bueno, cuando yo tengo que z es igual, a ver cómo era, no, era al revés, ustedes tienen la teoría de esto, z a la n es igual a un w si, solamente si, ¿qué tiene? La raíz enésima de w es igual a la raíz enésima módulo de w, bien, por e a la i, y en el argumento iría el argumento de w, el argumento de w más 2 Kpi, creo que K tenían ahí ustedes, Kpi, todo sobre el índice de mi raíz, que era en este caso n, y con K variando entre 0 y n. Fíjense que es mayor o igual que 0, pero menor que n. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que aplicar esta definición, esto me va a quedar
A este lo tengo que pasar a la forma exponencial al 2i. ¿Bien? Entonces, z cubo es igual a 2 por e a la i pi sobre 2. 2i es lo mismo que 2 por e a la i, a la pi sobre 2. ¿Bien? Entonces tengo que calcular la raíz cúbica en este caso. ¿La raíz cúbica de quién? De este complejo. Entonces, esto me va a quedar que z es igual a la raíz cúbica de 2 por e a la i, y acá iría el argumento de este complejo, que era pi sobre 2, bien, más 2k pi. Todo esto sobre el índice de la raíz, que era 3, y acá con k mayor o igual que 0, pero menor que 3. O sea que k puede tomar, ¿cuántos valores? 3, 0, 1 y 2 nada más, porque me pide que sea menor que 3. Entonces, tengo que encontrar, si hay 3 valores para acá, voy a encontrar 3 soluciones. Y cada una de ellas tiene que ser doble, porque se acuerdan que habíamos encontrado que eran soluciones dobles. Entonces, para k igual a 0, ya va para la cámara, espera. Para k igual a 0, le voy a llamar W0, va a ser igual a la raíz cúbica de 3, perdón, raíz cúbica de 2, eran 2 ahí, por e a la i, y donde tengo k reemplazo por 0. Al reemplazar por 0 se anula esta expresión y me queda pi sobre 2 sobre 3. Y esto es pi sobre 6. Entonces, para k igual a 0 me queda esta solución, la cual es doble. Eso tengo que ir aclarando. Después voy a obtener, para k igual a 1, voy a obtener otra solución, que es la raíz cúbica de 2 por e a la i, y ahora donde tengo k reemplazo por 1, me va a quedar pi sobre 2 más 2pi, y eso es 5pi sobre 2. 5pi sobre 2 sobre 3, eso es 5pi sobre 6. Y esto también es una solución doble. Y me falta la última solución, que sería W sub 2 cuando k es igual a 2. ¿Se ve ahí? Sí. Entonces acá tengo la raíz cúbica de 2 por e a la i, donde tengo k reemplazo por 2. Al reemplazar por 2 me queda 4pi. 4pi más pi sobre 2 son 9pi sobre 2. 9pi sobre 2 sobre 3 me quedaría 3pi sobre 2. La cual es doble. Bien. Entonces, si cada uno ya es doble, voy a encontrar las 6 soluciones, que eran las que necesitaba. Bien. Y está perfecto porque teníamos una ecuación de grado 6. Ahora, ¿qué pasa si yo las tengo que graficar? Si yo las grafico... La última. ¿Cómo? ¿Cuánto da el argumento de la última? 3pi sobre 2. Ah, gracias. Bueno, ahora lo vamos a graficar de esas soluciones, porque esas son raíces, y se acuerdan que las raíces las podíamos graficar. Y una vez que la graficaba esas raíces, me quedaba determinado una figura geométrica. Acá, como hay 3 raíces, ¿qué tendría que graficar?
que tiene que quedar graficado, digamos. Si yo uno los puntos de estas soluciones. Un triángulo. Un triángulo. Si yo hubiera encontrado 4 soluciones, hubiera encontrado un cuadrado. Bien, entonces vamos a graficar. Eje real, eje imaginario. Ya subo la cámara. Entonces, tengo raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. ¿Cuánto era? Era 1,26 aproximadamente. ¿Bien? Yo voy a marcar una unidad. Acá yo voy a decir que esto es raíz cúbica de 2. Bueno, ahí va a ser raíz cúbica de 2. Pero fíjense que el primer ángulo, así justo se lo ve acá. El primer argumento era pi sobre 6. Pi sobre 6 es 30 grados. ¿Bien? Sería por acá. Sería acá este puntito. Entonces, esta sería la primera solución, que era W sub 0. Porque el módulo es raíz cúbica de 2 y el argumento es pi sobre 6. Entonces, este punto, que es el A fijo, sería W0, la primera raíz que encontré. Después, el segundo complejo, que era solución doble, era raíz cúbica de 2 por e a la i 5 pi sobre 6. O sea que es un ángulo de 150 grados. ¿Bien? ¿Qué estaría por acá? Este sería cuando K era igual a 1, el W1. Y luego la última solución era raíz cúbica de 2 por e a la i 3 pi sobre 2. Y 3 pi sobre 2 era sobre el eje imaginario. ¿Bien? Y si esta era raíz cúbica de 2, entonces tengo que marcar raíz cúbica de 2 y el ángulo 3 pi sobre 2. Y acá obtendría W sub 2, que sería la tercera raíz. Y si yo ahora uno esos 3 puntos, me queda dibujado un triángulo. ¿Bien? Y como tenía 3 raíces, fíjense que la diferencia en ángulo entre cada complejo es lo mismo que yo divida 2pi en 3 partes, o sea, en 120 grados. Acá yo tenía 30 más 120 me daba 150, que era 5pi sobre 6. Y si yo le sumaba 120 grados, me tiene que dar los 3pi sobre 2, que es los 270 grados. ¿Bien? Bueno, y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Entonces, en este caso lo que hicimos era trabajar esa ecuación compleja como una ecuación real. Hemos hecho un cambio de variable, o sea que se puede hacer todo lo que yo hacía antes en los reales, lo puedo hacer ahora, con la diferencia de que ahora voy a encontrar
todas las ecuaciones van a tener solución, no va a pasar como los reales que había algunas que no tenían solución, ¿sí? Bueno, ya saben, el jueves y viernes hay consulta. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, y bueno, no de acá porque nos vemos el viernes si tienen alguna duda. Bueno, profe. Hasta luego.